Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se escucha bien, ¿verdad? Sí, profe. Listo. A ver, el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama el signo lingüístico. ¿Ya? Ya, no hay problema. Sí, sí. Su audio de vez en cuando lo activa o si no, simplemente escribe en el chat para poder tener ahí. Ya, profe, está bien. Ya, a ver. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama el signo lingüístico. ¿Ya? Yo la vez pasada mandé un video acerca de la comunicación y cuáles eran sus elementos. No sé si Richard lo llegó a revisar o Brian también llegó a ver ese video. Era un video donde se explica No, profe, no lo vi. qué cosa era la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación, qué función cumple cada elemento. ¿Ya? Podemos hacer un repaso rápidamente antes de explicar el tema que vamos a trabajar. ¿Ya? Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un proceso de intercambio de información, ¿sí? Entre dos o más interlocutores. ¿Qué cosa es un interlocutor? Un interlocutor es una persona que habla o que escucha, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos manteniendo una comunicación, pero no es una comunicación directa. En este caso, nosotros estamos manteniendo una comunicación remota, ¿no? ¿A qué me refiero con remota? A que no estamos de forma presencial, ¿sí? Nosotros nos estamos apoyando de herramientas tecnológicas, en este caso de la computadora, nos estamos apoyando del Zoom, ¿no? De la conexión a Internet, etc. ¿Sí? Entonces, la comunicación se mantiene. Entonces, remota significa lejana, ¿no? Nosotros, a pesar de la distancia o del separamiento que tenemos, nos estamos comunicando igual, ¿sí? Ahora, en la comunicación, nosotros sabemos que es importante, es un curso muy básico dentro del estudio, ¿sí? Ustedes que están en secundaria, ustedes saben que los cursos de matemática y comunicación son muy importantes, ¿sí? Muy relevantes. Hay universidades incluso que, por ejemplo, la UNI, en Lima, no sé si han escuchado esa universidad, toma exámenes de aptitud, ¿sí? Y toma 3 exámenes, por ejemplo. Y 2 exámenes de ellos, uno es de comunicación y otro es de matemática. ¿No? Entonces, son cursos demasiado importantes, muy básicos, ¿sí? Que toda persona debe manejar. Ahora, la comunicación lo vas a ver a lo largo de todo tu estudio, ¿no? De todo tu estudio, desde que tú ingresas a inicial, lo ves en primaria, lo ves en secundaria, y también en la universidad llevas cursos básicos de comunicación los primeros ciclos. Entonces, es muy importante, ¿ya? Ahora, en la comunicación, nosotros vamos a encontrar elementos, ¿sí? ¿A qué me refiero con elementos? A que hay, la comunicación está compuesta de 6 elementos, los cuales van a intervenir en un acto comunicativo, cuando dos personas transmiten ideas entre sí. ¿Ya? Esos elementos vienen a ser el emisor, vienen a ser el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, ¿sí? El emisor, por ejemplo, nosotros podemos decir que el emisor viene a ser aquella persona que transmite una información, que da a conocer una información, ¿no? O también lo puedo definir como aquel que inicia el acto comunicativo. Es el que primero habla, ¿sí? Eso viene a ser el emisor. El emisor transmite un mensaje. El mensaje viene a ser el segundo elemento comunicativo. ¿Y qué cosa es el mensaje? El mensaje son las distintas ideas, las distintas informaciones
que llega a transmitir el emisor, ¿no? Entonces viene a ser todo lo que habla, todo lo que dice, ¿correcto? Esa información, esos datos que da el emisor, van a llegar a un receptor. El receptor viene a ser el tercer elemento comunicativo. El receptor es la persona que recibe la información, es la persona que escucha, que entiende, que trata de entender lo que quiso decir el receptor, el emisor, perdón, lo que quiso decir el emisor, ¿sí? Es la persona que se encarga el receptor es la persona que se encarga de descifrar el mensaje, de captar el mensaje y tratar de comprender o de entender, ¿sí? Y para que la comunicación se lleve a cabo entre el emisor y el receptor, se apoya de otros tres elementos. En este caso vamos a hablar del código, del canal y del contexto, ¿sí? El código está compuesto de los distintos signos que nosotros utilizamos al hablar, ¿sí? Nosotros al hablar utilizamos las palabras, utilizamos, por ejemplo, tú te puedes comunicar a través de sonidos, incluso te puedes comunicar a través de señales, a través de gestos, de mímicas, hasta los colores pueden transmitir un significado, ¿sí? Entonces, hablamos de código verbal y de código no verbal, ¿sí? El código verbal se refiere al uso de palabras, tanto de forma hablada o de forma escrita, y el código no verbal se refiere al uso, en este caso, de gestos, mímicas, sonidos o cualquier otra cosa en la que no intervienen palabras, pero sí hay significado, ¿no? Por ejemplo, el semáforo es un ejemplo de código no verbal. ¿Por qué? Porque el semáforo, por ejemplo, está compuesto de colores, su estructura está con colores, pero no hay palabras, o sea, el semáforo no dice adelante, no dice deténgase, sino que cada color tiene su propio significado, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de un código no verbal, ¿ya? De un código no verbal. Por ejemplo, cuando haces un gesto con la mano, un saludo, también es un código no verbal, ¿sí? Dentro de los elementos de la comunicación, entonces estamos mencionando hasta ahora, 1, lo que es el emisor, 2, lo que es el mensaje, 3, lo que es el receptor, y 4, estamos diciendo el código, ¿sí? El quinto elemento podemos mencionar al canal. El canal viene a ser el medio que permite la comunicación, ¿sí? Es por donde pasa la información, desde el emisor hacia el receptor. Por ejemplo, existen dos tipos de canales. Existe el canal natural y existe el canal técnico, ¿sí? El canal natural se refiere a la comunicación de forma directa, a la comunicación cercana, ¿sí? Cuando dos personas hablan cara a cara y una persona escucha a la otra, ¿sí? En cambio, la comunicación técnica o el canal técnico se refiere al empleo de tecnología para poder comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros que estamos aquí en el Zoom, ¿sí? Nosotros que estamos aquí en el Zoom, estamos utilizando el canal técnico, ¿sí? Nos estamos comunicando a través de la computadora, a través de la conexión a internet, ¿sí? Nos estamos comunicando a través de aplicaciones como el Zoom en este caso, para poder desarrollar nuestra clase, ¿sí? Y como último elemento, el sexto elemento, viene a ser el contexto, ¿sí? El contexto son las distintas situaciones donde se desarrolla la comunicación. Nosotros vamos a entender el contexto como el lugar. Tiene que ver con el lugar donde tú te comunicas, ¿no? Nosotros hablamos siempre, nos comunicamos siempre, y lo hacemos en distintos lugares, ¿no? Tú te comunicas en tu casa, te comunicas en la calle, te comunicas en la escuela, te comunicas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O en cualquier otro ámbito o escenario en el cual tú mantengas una relación social, o sea, que hables con las personas, que expreses tus ideas, tus opiniones. Entonces, ahí hablamos de un contexto,
¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora, en este momento, estamos en un contexto escolar, ¿no? Un contexto educativo, porque estamos hablando acerca del estudio, ¿no? Estamos hablando de qué cosa es la comunicación, estamos viendo un aprendizaje, ¿sí? Entonces, nuestro contexto, las palabras que vamos a usar, tienen que ver con el contexto educativo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que yo envié en la clase pasada, ¿sí? Había un video donde se explicaba todo eso, ¿sí? Y entonces no se olviden que son esos 6 elementos los cuales nosotros debemos recordar, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, ¿sí? Entonces, dentro del código, nosotros hemos mencionado que existe un código verbal y un código no verbal. Y también hemos dicho que el código está compuesto de signos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es un signo? ¿A qué se refiere un signo? Aquí, en la diapositiva que yo he traído, vamos a explicar qué cosa es el signo, ¿sí? Pero le vamos a llamar signo lingüístico, ¿ya? Signo lingüístico. ¿Por qué? La palabra lingüística o la palabra lingüístico se refiere al uso de la lengua, ¿sí? Al uso de las palabras, al uso del idioma. En este caso, el signo está relacionado con el uso de palabras, ¿sí? Vamos a ver qué cosa es el signo, de qué está compuesto el signo y cuáles son sus características, ¿sí? Y luego vamos a desarrollar una práctica con actividades justamente de este tema, ¿sí? A ver, pero antes de pasar a explicar, vamos a preguntar, ¿qué cosa es un signo? A ver, Brian, ¿qué será un signo para ti? O Richard, a ver, puede escribir ahí en el chat si también quiere participar. ¿Qué será un signo? ¿A qué se refiere un signo? ¿Qué entienden ustedes por un signo? A ver, darle su nota de participación. ¿Qué dice Richard? ¿Qué cosa es un signo? Brian, ¿qué es un signo? A ver, ¿qué entiendes tú por un signo? Dígame, profe. Estoy preguntando, ¿qué entiendes tú por un signo? ¿Qué será un signo? Un signo. Esa es la pregunta. ¿Qué es un signo para ti? Un signo es al terminar de una pregunta. Al terminar una pregunta. Ya, ahí hablamos, por ejemplo, de signo ortográfico, ¿no? Un signo de interrogación. ¿Ya? Por acá Richard nos dice que un signo es una cadena de sonidos que emitimos al hablar, ¿no? Claro, hace un rato nosotros hemos dicho que el signo está relacionado con la palabra, ¿no? Y una palabra más o menos nosotros podemos definirla más o menos así, ¿no? Una palabra viene a ser una cadena de sonidos, una cadena de letras, una cadena de grafías que emitimos al hablar, ¿sí? Entonces, un signo, nosotros vamos a decir lo siguiente. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en las actividades que nosotros realizamos, nosotros estamos rodeados de signos. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros tenemos alrededor tiene su nombre, tiene su denominación, ¿sí? Por ejemplo, ahora nosotros estamos frente a un celular, a una pantalla, de repente tú estás en tu mesa, en tu escritorio, ¿no? Yo estoy en una carpeta, por ejemplo. Entonces, cada cosa que tú ves, cada cosa que tú observas o cada cosa que te rodea, tiene un nombre, tiene una denominación, ¿no? Entonces, como cada cosa tiene su nombre o su denominación, se forman palabras, ¿sí? Entonces, cada palabra es un signo. ¿Por qué? Porque cada cosa se refiere a algo, cada cosa tiene su propio significado, ¿sí?
Entonces, eso es más o menos un signo. ¿Ya? Un signo es todo aquello que posee significado. ¿Ya? Y vamos a explicar cada una de esas cosas con la diapositiva que tenemos aquí. ¿Sí? En primer lugar, nosotros aclaramos que el signo o el signo lingüístico, en este caso la palabra lingüístico, tiene que ver con la lengua, ¿sí? Con el idioma, con las palabras que nosotros usamos. ¿Sí? Ahora, nosotros nos vamos a preguntar qué es... Profe, ponemos de título el signo lingüístico. Disculpe. ¿Cómo dices? Ponemos de título el signo lingüístico. Sí, sí, no, yo esta diapositiva yo tengo un link, yo se los paso ese link y ustedes lo pueden descargar luego, ya, cuando estés en tu computadora o en tu mismo celular puedes abrir esa página y ahí te va a salir para que tú puedas descargar. Eso no hay problema, no es necesario que lo escribas ahora. ¿Ya? Sí, Vaya, profe, simplemente estamos explicando y al final de la clase yo les voy a dar el link para que ustedes copien ese link y puedan descargar la diapositiva si lo tengas ahí guardado en tu computadora, o si no, ya lo escribes en tu cuaderno tranquilamente. ¿Sí? Ya, a ver, nosotros estamos explicando acá qué es un signo, nos estamos preguntando qué es un signo, y lo vamos a definir de la siguiente manera. Decimos que un signo es aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que nos transmite alguna información. Mira cómo definimos el signo, ¿eh? Es aquello que percibimos con nuestros sentidos. O sea, se refiere a todo lo que tú puedes observar, a todo lo que tú puedes escuchar, ¿sí? A todo lo que tú puedes tocar, ¿sí? Y todo lo que tú puedes oler o sentir, ¿sí? Entonces, tus sentidos, tus 5 sentidos, van a captar esa información, ¿sí? Y te van a transmitir alguna idea, ¿sí? Te van a transmitir alguna idea. Por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes observan esa imagen que tienen debajo, es de una señora o una señorita que está frente a una computadora, tiene ahí un signo de interrogación, ¿no? Entonces, esa imagen, por ejemplo, que tú puedes observar ahí, se refiere a lo siguiente, ¿no? Dice, el signo de interrogación nos dice que la señora está dudando, ¿no? O sea, de repente vio algo o leyó algo que le hizo pensar, le hizo meditar, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo te das cuenta de eso? Por los gestos de repente de su rostro, por la posición de sus manos, ¿no? Por la posición de su cabeza, por ejemplo. O sea, la imagen te transmite esa idea, ¿sí? La imagen te transmite esa idea. Hay una persona que de repente está preocupada, que está pensando, que está dudando, ¿sí? Entonces, mira, cómo a partir de una imagen o algo que tú observas, ya te transmite una idea. Entonces, una imagen que te transmite una idea viene a ser un signo, ¿sí? Viene a ser un signo. O, por ejemplo, debajo dice árbol, ¿sí? Está encerrado en un recuadro, y te dice, por ejemplo, la palabra árbol. Cuando tú escuchas árbol, la palabra árbol, en tu mente automáticamente se forma una idea de una planta grande, ¿sí? Que tiene tronco y que tiene hojas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que cuando tú escuchas una determinada palabra, ¿sí? En tu mente, en tu pensamiento, automáticamente tú te formas una idea de esa palabra que tú escuchas, ¿sí? Y esa idea que te has formado es porque eso que tú escuchaste o que tú leíste es un signo, ¿sí? La palabra árbol es un signo, ¿no? Entonces, mira, ahí podemos darnos cuenta de dos cosas. Uno, que el signo puede ser simplemente algo que tú observas, ¿sí? Puede ser una imagen que te transmite una idea. O también el signo viene a ser una palabra escrita, ¿no? Por ejemplo, debajo dice árbol, es una palabra, y también te transmite una idea, ¿no? Entonces, el signo es, más o menos, tiene esos dos componentes, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a preguntar acá, o vamos a decir lo siguiente. El signo lingüístico es la asociación
indisoluble de una idea o concepto que viene a ser el significado con una forma sonora o escrita que viene a ser el significante, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Mira, te dice aquí que el signo lingüístico tiene dos componentes, que vienen a ser el concepto y, en este caso, la forma sonora o escrita, ¿no? O también puedes decir que el signo lingüístico está compuesto del significado y del significante. Tiene dos componentes el signo lingüístico, ¿sí? El signo lingüístico está compuesto de un significado y de un significante. Ahora, te dice que es una asociación indisoluble. ¿A qué se refiere eso? A que no se puede separar, ¿sí? Necesariamente tienen que estar los dos presentes, deben estar los dos para hablar de un signo, ¿sí? Entonces, toda palabra, por ejemplo, tiene su significado. Entonces, toda palabra es un signo, ¿no? Toda palabra te hace formar una idea, te hace formar un concepto, ¿no? Por eso decimos que toda palabra es un signo lingüístico, ¿sí? Ahora, debajo te dice que es un símbolo, ¿no? Un símbolo, por ejemplo, ahí tú observas una moneda, ¿sí? Una moneda. En este caso, te das cuenta que es una moneda porque ahí tiene su simbolización, ¿no? Su estructura, tú sabes a qué se refiere. En este caso estamos hablando de una moneda, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Dice un nuevo sol, ¿sí? En este caso te está mostrando los dos lados y hace una comparación, ¿no? Por ejemplo, que en un lado del signo lingüístico puede referirse al contenido y el otro lado del signo lingüístico se refiere a la expresión, ¿sí? Dice, es comparable con una moneda en la que cada una de sus caras representa un plano, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que el signo lingüístico está compuesto de dos planos, que el signo lingüístico es biplánico, ¿sí? Biplánico, acuérdense esa palabra, que el signo lingüístico es biplánico, ¿ya? El signo lingüístico está compuesto del significado y del significante, ¿sí? El significado, repito, vienen a ser todas las ideas que se forman en tu mente al escuchar una palabra, ¿sí? Y la palabra que tú hablas, dices o escribes, viene a ser el significante, ¿correcto? Entonces, eso es una idea general más o menos de qué es el signo lingüístico, ¿ya? Vamos a ver detenidamente acá cada uno de esas dos estructuras para que puedan entender, ¿sí? En primer lugar, ¿entró? No, está Brian y Richard y Julio Flores, no sé. No lleva nada para repetir. No. Si llega, le hacen. Sí. El signo lingüístico, lo hemos dicho, que está compuesto de un significado y un significante. Veamos entonces, en primer lugar, qué cosa es el significado. Nos dice aquí que el significado es el concepto o idea que evoca la mente ante un significante concreto. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que al escuchar una palabra, ¿sí? Al pronunciar una palabra, en tu mente o en tu imaginación, se produce una idea, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo árbol, en tu mente te formas la imagen que se muestra en la parte superior del círculo, ¿sí? Te imaginas de repente un tallo grande, cubierto de hojas, ¿no? Que es más o menos la figura que tiene un árbol, ¿sí? Entonces, el significado, en este caso, es el conjunto de características comunes a todos los árboles. Cuando tú escuchas árbol, automáticamente te imaginas algo que está compuesto de hojas que tiene un tronco, ¿sí? Entonces, el conjunto de características comunes a todos los árboles es el que permite agruparlos como clase, ¿no? O sea, es una idea general que se forma dentro de tu mente al escuchar una palabra, ¿no? Por otro lado, el significante
El significante viene a ser la cadena de sonidos, lo que dijeron al inicio de la clase. Aquí creo que Richard puso en el chat. ¿Sí? Mira, esto está, cadena de sonidos que emitimos al hablar, ¿no? Es más o menos lo que yo estoy poniendo acá acerca del significante. El significante es la cadena de sonidos o grafías que representa a una idea, ¿sí? Por ejemplo, si tú observas en el círculo, en la parte superior está el significado, ¿sí? La idea que tú tienes en tu mente. Y debajo está el significante. El significante viene a ser la palabra en sí, ¿correcto? Y tú te puedes dar cuenta que el significante o la palabra es una cadena de sonidos. En este caso tú tienes 5 sonidos que se han agrupado de forma continua y han formado una palabra, ¿no? Tienes el sonido A, el sonido R, la B, la O, la L, ¿sí? Esos son los sonidos, A, R, B o L. Pero, o sea, tú no lo lees así, ¿no? Tú no, esa palabra no lo lees A, R, B o L, sino dices árbol, ¿no? Porque cada grafía o cada letra, cada sonido tiene su forma de pronunciarse, ¿no? Y al estar agrupados, forman una palabra y esa palabra tiene un significado, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos viendo los dos componentes del signo lingüístico, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Hemos dicho el significado, es lo que se forma en tu mente, y el significante viene a ser la palabra escrita en sí, ¿correcto? Luego pasaríamos a explicar todas las características que va a presentar el signo lingüístico, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a decir que el signo lingüístico es biplánico. ¿A qué se refiere biplánico? ¿No? Si nosotros analizamos etimológicamente, o sea, vemos el origen de esa palabra, recordamos que bi es una raíz que significa dos, ¿no? Por ejemplo, cuando dices bicampeón, es una persona que gana o campeona 2 veces, ¿no? Por ejemplo, cuando dices bimestre, ¿no? Se refiere a 2 meses, ¿no? Igual sucede con la palabra biplánico. Bi, 2, plánico viene de plano. O sea que el signo lingüístico es biplánico, se refiere a que el signo lingüístico tiene 2 planos. ¿Y cuáles son esos 2 planos? Por un lado tienes el plano del contenido, que es el significado, o sea, el plano del contenido está relacionado con las ideas que se forman en tu mente, ¿sí? Y el otro plano es el plano de la expresión, que es el significante. En este caso, el plano de la expresión son las palabras escritas o las palabras que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica que nosotros podemos mencionar acerca del signo lingüístico, ¿sí? Que es biplánico. ¿Cuáles son esos 2 planos? El plano del contenido y el plano de la expresión, ¿sí? El plano del contenido está relacionado con el significado y el plano de la expresión está relacionado con el significante, ¿sí? Correcto. Luego, nosotros también vamos a mencionar otra característica del signo lingüístico y vamos a decir que el signo lingüístico es arbitrario. El signo lingüístico es arbitrario. La palabra arbitrario se refiere a que algo se puede modificar, a que algo se puede cambiar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, nos dice, la relación entre significado y significante es un acuerdo entre los hablantes. Por ello, cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado. O sea, ¿a qué se refiere eso? Mira, dice, cada lengua asocia un significante. Cuando dice significante son las palabras, ¿no? O sea, cada lengua asocia una palabra distinta a un mismo significado, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, esa imagen vendría a ser el significado, ¿no? ¿Y qué entiendes tú por esa imagen? Nosotros estamos hablando de un perro, ¿sí? La palabra vendría a ser perro, ¿no? Entonces, yo diría que la imagen viene a ser el significado
y la palabra perro viene a ser el significante, ¿sí? Pero perro, nosotros en nuestro idioma, en el castellano que nosotros hablamos, le decimos perro, ¿sí? Pero, por ejemplo, en italiano, ellos no dicen perro, en inglés tampoco dicen perro. En italiano ellos le llaman cane y en inglés dicen dog, ¿sí? Entonces, mira, ha cambiado la palabra, pero no ha cambiado el significado. El significado se sigue refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es, o a eso se refiere cuando dice que el signo lingüístico es arbitrario, que el significado se va a mantener igual, pero la palabra puede variar, puede cambiar, ¿sí? Es más o menos, por ejemplo, con los sinónimos, ¿no? Cuando tú dices feliz o alegre, son distintas palabras, entonces son distintos significantes, pero su significado es lo mismo, su significado se refiere a dos personas que tienen un buen estado de ánimo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa característica del signo lingüístico que es arbitrario es cuando el signo lingüístico puede variar, ¿sí? Cuando cambia la palabra, puede variar una palabra, pero el significado va a ser el mismo, ¿sí? Puede ser en el mismo idioma, por ejemplo, con los sinónimos, o en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos mostrando aquí en la diapositiva, es con distintas palabras, pero que se refieren a lo mismo, ¿sí? Se refieren a lo mismo, ¿no? Ahora, otro ejemplo de esto, de cuando dice que el signo lingüístico es arbitrario, por ejemplo, cuando nosotros aquí en la costa, por ejemplo, en Barranca, en Lima, que nosotros vivimos, nosotros a las personas de corta edad le decimos niño, ¿no? Pero de repente tú te vas al norte, ¿no? Te vas al norte, allá le dicen churro, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a la sierra y le dicen guagua, ¿no? Creo que en la selva creo que le dicen mambrilla, ¿no? O de formas así. O sea, ¿a qué me refiero? A que las palabras cambian de acuerdo a la ubicación donde tú te encuentres, pero tú te vas a referir a lo mismo, ¿sí? El significado va a ser igual, ¿ya? Entonces, ahí es otro ejemplo que podemos ver en el que el signo lingüístico es arbitrario, ¿sí? En el que el signo lingüístico es arbitrario. A ver, otra característica del signo lingüístico es que tiene doble articulación, ¿no? Aquí nos dice que el signo lingüístico está compuesto de partes más pequeñas que se agrupan para formar palabras, frases o también oraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es eso de ahí? ¿Cómo podemos entender? Decimos que el signo lingüístico tiene doble articulación. En la primera articulación, el signo lingüístico se va a dividir en monemas. ¿Qué cosas son los monemas? Los monemas son las raíces, o llamadas también lexemas, y los morfemas. Los morfemas son la parte final de la palabra que te indica el género y número, ¿sí? Por ejemplo, si tú lees la expresión el coche nuevo y quieres analizar la palabra nuevo, ¿a qué se refiere la palabra nuevo? Puedes decir lo siguiente, ¿no? Nuevo tiene como raíz 9, ¿sí? Tiene como raíz o lexema 9. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos raíz o lexema? Porque con ese 9 yo puedo formar nuevas palabras, ¿no? Puedo decir nuevecito, puedo decir novedoso, o por ejemplo puedo decir nuevo, puedo decir nueva, nuevas, nuevos, ¿no? Entonces, nuev viene a ser el lexema o viene a ser la raíz. Y la O, que está a la mano derecha, viene a ser el morfema. El morfema me va a indicar lo que es género y número, ¿sí? En este caso, cuando digo nuevo, ¿ya? Cuando digo nuevo, se refiere en este caso, esa O se refiere a un género masculino, ¿sí? Un género masculino y número singular, ¿sí? Y número singular. Entonces ahí tienes más o menos
el análisis que se hace del signo en la primera articulación. ¿Sí? Acuérdate, en la raíz y en el morfema. La raíz viene a ser la parte principal de la palabra que te permite formar nuevas palabras, y el morfema viene a ser la parte de la palabra que te indica el género y número. ¿Correcto? Eso es en la primera articulación. En la segunda articulación, el signo lingüístico o las palabras se van a dividir en fonemas. Y los fonemas, acuérdate que fono está relacionado con el sonido, ¿sí? Los fonemas son los sonidos. Por ejemplo, si tú tienes la palabra nuevo, ¿sí? Dices que la palabra nuevo tiene 5 sonidos, ¿sí? Tiene la N, la U, la E, la V y la O, ¿no? O sea, la segunda articulación se refiere a que el signo lingüístico está formado por distintos sonidos. Cada palabra está formada por distintos sonidos, ¿sí? Y esa cadena de sonidos se pronuncian uno tras otro y se articulan, o sea, se hablan, se pronuncian y forman distintas palabras. ¿Correcto? Otra característica del signo lingüístico es que tiene linealidad, ¿sí? Tiene linealidad. Vamos a ver un ratito acá. El signo lingüístico tiene linealidad, ¿sí? Tiene linealidad. ¿A qué se refiere la linealidad? Te dice que esta característica del signo lingüístico responde a la naturaleza acústica del significante. O sea que la linealidad está relacionada con la palabra, ¿sí? Con la palabra. La secuencia sonora se desenvuelve linealmente en un tiempo, pues los sonidos se articulan uno tras otro, ¿no? Nosotros decimos casa en una extensión de tiempo, articulando fonéticamente las letras que aparecen ahí, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere la linealidad? Que tú al leer una palabra, tú no lo lees deletreando, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres analizar la palabra casa, tú no dices C-A-S-A, tú no lees así, sino que ya sabes, tú ya conoces cuál es el sonido de cada letra, ¿no? Entonces, al momento de leer, tú formas una línea, haces que cada sonido suene uno tras otro y forme una palabra. Entonces tú lo lees casa. Mira cómo cada sonido tiene su propia denominación, ¿no? K, ahí está la C y la A, ahí está la S, cuando dices sa, ¿no? S-A. Entonces, un sonido será pronunciado tras otro, ¿sí? La linealidad se refiere a que un sonido se pronuncia tras otro, al pronunciar las distintas palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma, ¿sí? Otra característica del signo lingüístico es la mutabilidad e inmutabilidad, ¿sí? Nos dice acá que es una propiedad que está determinada, ¿sí? Que está determinada por la manera en la que se pretende abordar la comprensión del signo lingüístico, ¿sí? Y vamos a decir que el signo lingüístico es mutable y que es inmutable, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere cuándo es mutable y cuándo es inmutable. La mutabilidad nos dice que cuando el estudio es de origen diacrónico. ¿A qué se refiere diacrónico? Diacrónico es decir, que se supervisa la evolución del término a través del tiempo, ¿sí? Del tiempo. O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner acá. ¿No? Por ejemplo, mira, antes, más o menos en el siglo XVI, XVII, escribían así, ¿no? Aquí en el chat te voy a poner. Ellos escribían, bueno, eso lo pronuncian como shaer, ¿no?
Pero esa palabra, que era un nombre, ¿sí? El sonido X, de repente evolucionó, varió, cambió y se convirtió en una J, ¿sí? Entonces, actualmente las personas usan o prefieren poner Javier con J, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta cómo varía o cómo cambia el lenguaje a través del tiempo, ¿sí? Cómo puede cambiar una palabra a través del tiempo. Entonces, ahí estamos viendo el estudio del signo lingüístico de forma diacrónica, ¿no? Por ejemplo, cuando dices compra 2, mira, antes lo ponían así. A ver, vamos a poner acá, antes del 2010. Antes del 2010. ¿No? Por ejemplo, antes del 2010 se tenía que colocar una tilde a la vocal O, al conector O, cuando estaba en el medio de dos números. ¿Por qué? Porque decían que podría provocar confusión, ¿sí? Podía provocar confusión. Entonces, de repente una persona no prestaba mucha atención o de repente la vista le jugaba una mala pasada y de repente leía compra 203 panes, ¿no? Cuando ese no era el mensaje, ese no era la idea, ¿no? Sino que de repente lo correcto era compra 2 o 3 panes. Entonces, ¿qué decía la Real Academia Española? Que es la institución que se encarga de estudiar nuestro idioma español, nuestra lengua. Decía que para evitar esa confusión, simplemente se debía colocar una tilde a la O, ¿sí? Y ya ahí te dabas cuenta de que esa O era una letra, era una vocal, y no era un número, ¿sí? Pero actualmente, o después de ese año 2010, ¿ya? Luego de eso, nuevamente se regresa a escribir así, ¿no? Esa misma oración actualmente se escribe de esta manera. Ya no se coloca tilde a la O. Ya no se coloca tilde a la O, sino que se pone simplemente de forma directa. ¿Ya? Entonces, mira, después del 2010 se pone ahí, compra 2 o 3 panes. ¿Por qué? Porque la Real Academia realizó de repente un estudio, una encuesta a las personas y la mayoría opinaba de que era casi imposible que una persona se pueda confundir en la forma como está escrita una O con un 0. Entonces decían que no era necesario colocar una tilde porque, o sea, la forma de la O, si tú comparas, ¿no? O sea, es muy distinta a un 0. No sé si se logra visualizar en la pantalla que estoy mostrando acá en el chat, ¿no? O sea, mira, compara, la O es más pequeña y el 0 tiene una forma más alargada. El 0 tiene una forma más alargada. Entonces, la gente decía de que era casi imposible de que una persona se pueda confundir, ¿sí? Que se pueda confundir. Entonces, mira, cómo cambian las reglas ortográficas con el paso de los años, ¿sí? Con el paso de los años. Entonces, mira, por ejemplo acá, antes del 2010,